Hola, mi nombre es Carlos Carmona. En este video tutorial realizaremos la práctica número 6 de la materia de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Continuamos con el análisis estructural por medio de la plantilla de análisis estructural, estático estructural del programa ANSYS. Entonces descargamos nuestra plantilla. Y en este caso trabajaremos con el material por defecto estructural. Entonces entramos a la edición de la geometría. Y aquí vamos a realizar lo que respecta a modelar. En este caso lo vamos a hacer a través de un sketch que vamos a realizar en el plano XY. Entonces realizamos el sketch, vamos a hacer de frente, empezando por dibujar un arco a través de 3 puntos y realizamos el sketch. Estaremos dibujando un arco a través de 3 puntos. Vamos acá, vamos a ver acá y acá. Listo. Y le vamos a poner restricciones. En este caso seleccionaremos coincidente de este punto con este y perpendicular de este arco con el eje. Listo. Además le daremos ciertas dimensiones, en este caso verticales, perdón, horizontales y verticales. Vertical, esta con esta y horizontal. Listo. En este caso las podemos editar por acá. Y según la guía es de 8 y sería de vertical de 5, H3 y vertical 2. Entonces volvemos al editor y vertical de 5. En este caso realizamos que estén las unidades correspondientes, en este caso metros, y horizontal de 8. Listo. Y aquí ponemos una de 3 metros. Lo siguiente será construir el otro arco. En este caso vamos a dibujar de nuevo un arco por 3 puntos. Un punto acá, otro punto acá y otro punto acá. En este caso dibujamos una línea desde los vértices y vamos a ponerle una restricción vertical a esta línea acá. Y además una coincidencia entre este punto y el de referencia. Listo, y se va apareciendo mucho más a nuestra estructura. Listo. Ahora continuamos a darle dimensión a esa distancia entre el eje y este punto, que sería de H5, que sería 0,5 metros. Ponemos acá y H5 de 0,5 metros. Listo. Ahora la distancia entre este punto y este será de 0,5 metros. Listo, lo que vamos a hacer ahora es continuar realizando el esquema, el sketch de los demás puntos y realizando las respectivas medidas. Para eso voy a saltar un poco el video para tener ya toda la estructura realizada.
Listo, ya terminada la estructura, volvemos al modelo. Por consiguiente, nos vamos a Concept y generamos una línea a través de Sketch. Seleccionamos el Sketch y le damos a aplicar. Y generamos. Luego a esta línea, que es nuestra nueva parte, le tenemos que asignar un cross section, que en este caso va a ser tubular rectangular. Asignar la cross section a nuestra nueva línea en nuestra nueva parte. En este caso seleccionamos nuestra parte y ya vemos, seleccionamos en view, ya vemos como es la cross section. Listo. Lo consiguiente es crear una simetría, en este caso la creamos acá, create, y en body transformation mirror seleccionamos el cuerpo al cual queremos hacer la simetría. En este caso sería, pues, perdón, el cuerpo, aplicamos, y en el plano que vamos a realizar la simetría, que en este caso sería, ya que trabajamos en el YX, tenemos que dar una simetría en la segunda parte del YX, por lo tanto el plano de espejo será el YZ. Seleccionamos el plano YZ y le damos a aplicar y generamos. Listo, como pueden observar, ya tenemos toda la estructura ya modelada. En este caso es compuesta por una parte, esto es porque olvidamos colocar en line and materials, en vez de eso colocamos a frozen, generamos para así luego tener dos partes con dos cuerpos. Listo, ya con eso finalizado cerramos y proseguimos con realizar la malla y la necesidad estructural. Cerramos acá. Listo, continuaremos entrando al modelo y en este caso ya, pues, teniéndolo abierto, vamos a definir, mostramos aquí los vértices para ver un poco el modelo que tenemos. Ya sabemos que tenemos una geometría conformada por dos partes, dos cuerpos, una línea por estas líneas por acá y estas líneas por acá. El sistema coordenado ya lo definimos como XY y en este caso tendremos que poner las conexiones, ya que al trabajar con dos cuerpos tenemos que ver cómo es la unión que se presenta entre ellos dos. En este caso ya sabemos que este vértice maneja la conexión, entonces vamos a crear una conexión cuerpo a cuerpo de revolución y ya tenemos que definir un cuerpo que en este caso va a ser estático y un cuerpo móvil. Entonces obviamente seleccionamos para el cuerpo móvil a este cuerpo, entonces vamos acá y vamos a definir no sea por body sino que sea por el punto acá. Entonces ya lo definimos acá en ese punto y listo. Y para el otro definimos el cuerpo, en este caso scope, este de acá. Ahora seleccionamos este para luego seleccionar este punto y le vamos a aplicar. En este caso tenemos esta línea y esta línea. Acá tenemos un vértice este y acá también. Entonces le damos, pues ya seleccionado estos dos, ya tenemos esa unión y ya procederemos a realizar la malla. Con eso crearemos una malla por defecto. Quedará de esta forma, la cual por la geometría, por este arco, ya debemos crearla un poco más refinada. Entonces vamos a Mesh, relevancia, le ponemos una relevancia de 100 y le damos Update. Esto con el fin de que nuestra malla, a diferencia de la otra, pueda tener más áreas para poder realizar su estudio de malla. Continuaremos generando todo. Continuaremos con la parte de estática estructural, en este caso
Vamos dos soportes de desplazamiento, estos vértices, caso supply, con un movimiento limitado en las tres direcciones y igualmente acá. Movimiento en este aplicar 0, 0 y 0. Como también una fuerza, en este caso en este caso es de 6.000 newton, igualmente en este por componentes de menos 6.000 newton. Listo. También crearemos unas fuerzas. Me equivoqué. Una fuerza también crearemos una línea de menos 8.000 newton. Es una guía en estos vértices menos 8.000 y también una fuerza acá. Listo. Por último debemos crear una solución. En este caso vamos a estudiar primero que todo la deformación total y generamos. Bueno, antes de presionar solve debemos definir que en la estática estructural estas fuerzas imprimirán un movimiento también en Z, en el eje Z. Por lo tanto debemos definir para un soporte de desplazamiento, ya que este no es el movimiento que vamos a estudiar, en tanto este vértice como en todos los vértices, picamos y le damos un desplazamiento en Z de 0. Y en este caso sí, seleccionamos solve. Listo. Como podemos ver, esta es la deformación que se tiene. Podemos verla de esta forma. O mejor, la formación que se tiene presentando unos valores mínimos y máximos en estos dos puntos, lo cual luego de analizarlo bien es un análisis equivocado, por lo tanto tenemos un error. Este error posiblemente lo podemos encontrar en la unión que realizamos, donde desde un principio indica que tenía un error. Entonces lo haremos de nuevo, suprimimos la revolución, la junta, y vamos a seleccionar eh, revolución, donde seleccionamos el scope, seleccionamos este, pero aquí mismo pasamos al otro, y aquí sí pasamos a aplicar, y luego acá usamos este y cambiamos a este y seleccionamos aplicar. En este caso sí realizamos todos los desplazamientos, en este caso C y S, las fuerzas de menos 6.000 newton, la otra fuerza de menos 8.000 newton y desplazamiento en todos los vértices en Z. Ahora sí seleccionamos. Así nos damos cuenta que se comporta como debería ser. Como pueden ver, ahora sí se tienen unas deformaciones máximas en estos dos puntos de acá y unas mínimas en estos puntos de acá, como se esperaba en la guía. Pueden ver acá, está acá, y en la guía notamos que se comporta de la forma que queríamos. Listo. Listo, luego de eso nos dirigimos a Solution. En este caso seleccionamos el worksheet y buscaremos beam bending de acá de momento. En este caso
nos lo va a mostrar con componentes de vector y nos va a analizar los momentos. En este caso damos clic derecho, crear resultado definido y generamos. Listo, aquí podemos ver los vectores, en este caso el momento que realizan, donde tenemos más momentos, en este caso de deformación, en los siguientes puntos. Claramente el sentido de estos vectores indica que tienen una rotación, el vector XY, siguiendo la regla de la mano derecha. Desde el punto hacia donde, pues poniendo el pulgar en el eje hacia donde apunta, en este caso sería el Z, tendría una rotación en este caso estos de acá, tendría una rotación hacia acá, es el sentido horario, en este caso sentido horario, y eso acá en el sentido antihorario. Además, tenemos una solución en el worksheet, vamos a generar el bending shear, lo que es vectores, pero en este caso de fuerza. Creamos y generamos. En este caso, ahora sí tenemos los vectores y las mayores fuerzas se presentan en estos lugares y las menores acá. Además de eso, también podemos hacer un análisis, una solución de prueba, en este caso de fuerza. Vamos a hacer un análisis de force action respecto al desplazamiento número 1 y le damos solve. En este caso vemos la dirección de la fuerza, desplazamiento, además de un análisis de lo que es el momento que se tiene en esta junta. En este caso seleccionaremos, perdón, en este caso no será de momento, sino un análisis de la junta. Acá tenemos una junta acá, seleccionamos esta junta, usamos y veremos un cierto análisis de cuál fue la fuerza total en esta junta, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Además de, en este caso, no es la fuerza total, sino el momento total, cual vendrá en esta dirección, y tendremos una magnitud, cierta magnitud que expresaremos aquí. Y eso listo, esto fue todo en este video tutorial de la materia de elementos finitos de la Universidad de Antioquia en la práctica número 6.